Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, es bueno estar aquí, donde la gloria de Dios siempre se manifiesta. Y espere siempre algo nuevo del Señor Dios. Nosotros tenemos que estar siempre con el corazón abierto y preparados para apropiarnos de la bendición y asumir aquello que nos pertenece en la palabra del Señor Dios. Estamos haciendo un estudio que empezamos sobre el apóstol Pablo. Él lo comenzamos en Hechos capítulo 16. Y él dijo, ahora estamos en Hechos capítulo 20. Él siempre le enseñaba a su pueblo lo siguiente. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:1, no necesita buscarlo, yo se lo leo a usted. Está escrito así: sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, usado por el Señor Dios, era un imitador del Señor Jesús, una persona que procuraba actuar como el Señor Jesús lo hizo. Él actuaba según la dirección de Dios, y Él está mostrándonos que ese es el secreto. Entonces, si miramos el procedimiento de Pablo, claro que Pablo era hombre y no era perfecto, pero fue un siervo que fue el único que Dios tomó y lo llevó al tercer cielo, y le reveló cosas grandes a él. Y en el capítulo 20 de Hechos, que estamos viendo, en el versículo 17, Él empieza a contarnos una historia aquí que tiene muchas lecciones para nosotros, pero al mismo tiempo es también triste y la gente lloró bastante. Dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces a los hombres que él había ganado y que estaban dirigiendo la obra, los llamó a todos ellos a Éfeso, y allí les abrió el corazón, mostrándoles la manera como él había procedido entre ellos. En el culto anterior lo vimos, que es como nosotros debemos proceder, sin causar escándalos a quien quiera que sea. Es muy importante la trayectoria de una persona del Evangelio. Muchos no vemos eso, y los años pasan y hay varios que señalan con el dedo y con razón, no de lo que oyeron hablar, sino que ocurrió con ellos alguna cosa triste, y esas personas no saben cuánto de perjuicios van a tener el gran día del juicio, porque causaron escándalos, hicieron que otras personas se desviaran, se entristecieran, y no debemos hacer nada de eso. Al contrario, las personas tienen que ser beneficiarias de nuestra conducta. Esa persona fue una persona de Dios, y Pablo les va mostrando eso a ellos, y llegamos hasta aquí al versículo 21. Y cuando él dijo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vimos, tiene que ser el propósito de nuestra vida. Y dice ahora que el Espíritu Santo de ciudad en ciudad lo guiaba y le iba mostrando lo que iba a ocurrir. En el versículo 25 les dice una cosa triste que les llegó al corazón a esas personas. Y ahora yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Se estaba despidiendo. Nunca más verían al apóstol Pablo. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esa responsabilidad, hermanos, esa actitud responsable es la que debemos tener. Hay muchas personas que nunca más verán nuestro rostro, o porque van a partir, o porque nosotros partiremos, o porque estaremos separados geográficamente y no será posible que nos encontremos. Pero que ninguna persona tenga ese sentimiento de tristeza, esa aflicción, pero porque esa persona no fue de Dios.
Y él entonces dijo que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ya sea por palabras o por actos. Nosotros también tenemos que hacer eso. Nuestra vida tiene que ser vivida de tal manera que nadie va a quedarse entristecido con nosotros. Incluso podemos haber sufrido agresiones, que alguien haya hecho algo malo contra nosotros, que nos haya lastimado bastante, pero al mismo tiempo lo perdonamos, ya lo pasamos. O sea, estamos libres de la sangre. No hay ninguna persona que vaya a perder la salvación porque nosotros la perjudicamos haciendo lo que no debíamos o dejando de hacer lo que debíamos. Ahora, él dice aquí lo siguiente a estos líderes. Mirad, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, o sea, administradores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Entonces, en aquel tiempo, Pablo ya lo advertía, y hoy no es diferente. Nosotros somos de Dios, pero debemos tener dos tipos de actitud. Tenemos que ser sencillos como las palomas, Jesús nos dijo eso, pero al mismo tiempo prudentes como las serpientes. Porque el diablo levanta a los que están débiles en la fe y quieren dominar, hacer alguna cosa, comercio, manipular al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que estar siempre unidos a Dios. Pablo nos dejó ese mensaje hace más de 1900 años. Y si en aquel tiempo era necesario, hoy lo es mucho más. Entonces tenemos fe en Dios, somos sencillos, pero al mismo tiempo tenemos que quedarnos en la palabra. Porque los lobos rapaces, verdaderos seres malos, que se hacen pasar por ovejas o por pastores, podrán hacer mañana lo que no debería ocurrirnos a nosotros. Y él sigue diciendo aquí, en el versículo número, ya se lo voy a pasar a usted ahora, en el 36, nos da un gran ejemplo que tenemos que seguir en todos los momentos de nuestra vida. Y después usted lee los versículos anteriores porque no tengo tiempo aquí, así usted tiene una idea completa de lo que Pablo dice. Cuando terminó de decir estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. 37. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, lo besaban, y se dolían en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y lo acompañaron al barco. Nunca más vieron a Pablo. Él siguió su camino. Pero este versículo 36 es muy importante. En cualquier situación, nosotros tenemos que hacer esto: entrar en la presencia de Dios, poner nuestras vidas, poner nuestro trabajo, nuestra fe y orar. Jesús oró por los discípulos en el capítulo 17 de San Juan. Nos muestra cómo Jesús protegió, buscó la presencia del Señor Dios para los discípulos, se abrió ante el Padre y se registraron las palabras. Aquí no se registró cómo oró Pablo. Probablemente no fue necesario porque ya tenemos el capítulo 16 de San Juan. Nosotros tenemos que hacer esto con los amigos, con la familia y en cualquier situación. Hay algo que le fue propuesto: entre ante Dios y ore. Puede parecer la oportunidad de su vida, pero escondida en esa oportunidad puede estar la gran artimaña, trampa que el diablo armó para que usted caiga. Si usted es sincero en cualquier área de su vida y pone ante Dios esa propuesta, Dios va a guiarlo. La palabra aquí es esta. Pablo ya les había dado todos los consejos a los presbíteros, a los superintendentes de la obra de Dios. Entonces no tenían nada más que hacer a no ser Dios los bendiga. No. Allí se arrodilló, de rodillas en el piso, y oró con ellos. Selló su despedida de ellos con una oración para que Dios cuidara de la iglesia, para que Dios los guardara.
que los fortaleciera, levantara nuevos líderes por los nuevos convertidos, hizo lo que tenía que hacer. Si nosotros hacemos la misma cosa, si estamos por tomar cualquier decisión, en cualquier sentido, hermanos, entre ante el Señor Dios y preséntele el asunto. Principalmente cuando se habla de fe o de casamiento, por ejemplo. Los jóvenes están enamorados, parece que encontraron a la persona exacta, pero Dios ve más adelante. Arrodíllese y exponga todo ante el Señor Dios y pida su dirección. Y cuando venga la dirección, no juegue con Dios que usted no entendió. Si Él le dice, continúa, amén. Si Él le dice, te vas a meter en un problema, amén, Señor. Voy a tomar la decisión correcta. Entonces, esto es muy, pero realmente muy importante en la vida. A veces un joven, un muchacho, una muchacha, no miden las consecuencias de una decisión que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, que los puede marcar por toda la vida. Y usted puede ser una persona amargada. Yo creo que el casamiento después de la salvación es la principal decisión que una persona toma en su vida. Entonces, se lo estoy diciendo ahora para algunas personas que no están escuchando al Señor Dios. Ore, póngase delante de Dios, pero sin ninguna reserva. Dios, estoy aquí porque esto está así, de esta manera, yo creo, pero quiero una dirección del cielo. Y puede dejar el corazón abierto, porque Dios le va a dar esa dirección. Cuando usted se pone en manos del Señor, Él va a actuar y está en manos de Dios. Señor, yo necesito tu dirección, y Dios le dará la dirección para abrir un nuevo negocio. Hay personas que creen que tendrían que ser empresarios, comerciantes, pero Dios sabe si usted tiene talento para la cosa, otras oportunidades que aparecen en su vida. Aparentemente es ahora o nunca, es la oportunidad de su vida. No, Dios, lo voy a llevar ante ti y tú me vas a dirigir. Es lo que tú deseas. Soy tu siervo, te pertenezco a ti y quiero tu dirección. Abra el corazón como Pablo lo hizo aquí. Está todo listo, ustedes están bien, adiós a todos. No, antes del adiós vamos a hacer lo siguiente. Cuando terminó de decir estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Vamos ahora a hablar con Dios. La emoción era grande, lo besaron, pero Pablo dejó allí una oración hecha que sería respondida. Deje su oración ante el Señor Dios para cualquier decisión de su vida y después siga la dirección. El Señor Dios le va a dar la dirección y usted será una persona feliz de esa manera. Vamos ahora a la novela de la vida real. Tengo 4 hijos y en todas las gestaciones llegué a tener hemorragia, ¿sí? Pero siempre fui tratada por la misma médica y nunca tuve problemas graves. Todos mis partos fueron normales, llegaba el día, todo salía bien y después del parto mi vida volvía a la normalidad. Ella siempre presentó un cuadro de hemorragia, incluso durante las gestaciones. Últimamente, desde hace 2 años, volvió a tener hemorragia, ¿sí? Y todos los exámenes salían que tenía, sí, y tengo aquí 3 ultrasonografías. Una ultrasonografía que es del 2008, en donde muestra que su útero está muy crecido y fue detectado mioma uterino. Y en el año 2009, en enero, ella me buscó nuevamente con hemorragia y esta vez su útero estaba muy grande y mostraba 3 tipos de miomas. Hasta que a fines del mes de enero, sí, de 2009, tuve una hemorragia muy fuerte y me mandaron a emergencias porque estaba con hemorragia fuerte y la presión muy alta. Corría riesgo de muerte porque podría ser irreversible. Llamaron a un especialista y él me hizo un examen, una ultrasonografía, y comprobó que mi útero estaba 3 veces más grande que lo normal. Sí, tenía un pequeño mioma, pero no se podía ver por qué es que estaba tan grande y me mandó a hacer una cirugía de emergencia. Pero yo
no quise, le pedí que me dejara ir porque tenía una médica hacía más de 26 años, Jane Melo, la doctora Jane Melo. Entonces le dije que sabía los riesgos, él me medicó, me derivó y me dijo que lo llamara si fuese necesario. Y me fui a mi médica. Cuando llegué me asusté mucho porque ella me dijo que tenía que pasar por la cirugía, que no tenía escapatoria. La última vez le dije, su caso es quirúrgico. Yo tengo un amigo que opera con una técnica más moderna. Voy a derivarla a él para que haga la cirugía. Entonces la derivé a él, pero cuando iba a pagar la consulta se ponía a llorar, estaba muy deprimida, parecía que estaba turbada. Y lloré, sí, le hablé de la palabra de Dios y oré por ella. La derivé al médico y al mismo tiempo la derivé hacia Jesús. Le dije, vaya ahora a la iglesia y trate de orar, buscar al pastor, pídale que imponga las manos en usted para que resuelva su problema. Junté las dos cosas, hice lo que ella me dijo, fui a la iglesia. Como estaban cerradas las iglesias a las que solía ir, entré a la primera que encontré, que casualmente era la iglesia de la gracia, la iglesia de ella. Y allí fui, y en el momento que entré, el pastor, que no sabía su nombre porque cuando llegué el culto ya había empezado, hablaba de un pasaje de la Biblia de la mujer que tenía hemorragia, que sangraba mucho. Y pensé, ¿acaso ese hombre es adivino? Porque dijo, el que cree va a ser curado. Era un culto de liberación y sanidad. Yo dije, claro que quiero ser curada. Pero yo tenía tantos problemas en la cabeza, estaba tan asustada con el asunto de la cirugía, de la hemorragia, de la hipertensión, de los riesgos, la gravedad, el reposo que tenía que hacer. ¿Cómo iba a ser mi vida después de la cirugía? Y no lograba asimilar bien las cosas. Pero yo salí de allí con una convicción. Sabía que realmente había recibido la gracia, pero quería confirmarla, ¿sí? Fui más a la iglesia, le conté a la doctora Melo lo que pasó. Ella se puso muy feliz, ¿sí? Y me dijo que realmente que yo había recibido una gracia y que tenía que tener coraje de dar ese testimonio y de aceptar a Jesús. No tiene más presión alta, salió eso en el examen, Jesús la curó. Y aquí tengo la última ultrasonografía de ella y también el útero. Se redujo a la mitad porque tenía un diagnóstico de útero aumentado en volumen. Los miomas, solo hay señales de los miomas, ¿sí? Y ya no tiene hemorragia por un milagro de Dios. Realmente solo Dios podía hacerlo. Me hizo volver, sí. Me hizo creer, tener fe, dejar de ser como Tomás, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor, quisiera saber si una persona que es divorciada puede relacionarse de nuevo y casarse nuevamente. Déjeme que le explique a usted algunas cosas antes de responderle. Primero, hermanos, hoy es muy fácil. El diablo facilitó las cosas y hay gente divorciándose. Para casarse es un lío tremendo. Hay que tener todos los papeles. No quiero más y listo, y lo consiguió. Luche para que no se acabe su matrimonio. A veces es mejor llorar un poquito, sufrir un poco para mantenerlo, que entrar en otra relación que usted no sabe a dónde lo va a llevar y que puede ser peor que la primera. Muchas veces lo que los está separando es un espíritu maligno que hay que expulsarlo. Otras veces es la falta de sabiduría de una de las partes, que está dejando que el enemigo entre en su vida, que lo use y que eso vaya y... Es todo la misma cosa. A veces es peor en el segundo o en el tercer casamiento. O sea, una persona puede. Jesús permitió que hubiera divorcio. Si le digo lo contrario, estaría negando la palabra de Jesús. Y el que niega la palabra de Jesús va a ser responsable por eso. ¿Dónde dijo eso, doctor Suárez? En San Mateo. Yo siempre lo leo esto, para que usted no se equivoque. San Mateo capítulo 19. Empezando en el versículo número 3. La palabra de Jesús lo resuelve todo. Entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole:
¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, vamos a entender esto. Esta palabra que dice, salvo por causa de fornicación, vamos a sacarla de aquí y vamos a entender, sacando esta palabra. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, entonces no se puede. Ahora, cuando él dijo salvo por causa, él excluyó, dio excepción. Si es eso, no se comete el adulterio. ¿Lo pueden entender? Entonces, si hubo una infidelidad y usted no consiguió perdonar, y la otra persona no quiso cambiar realmente, no veo por qué no divorciarse, o sea, según la palabra de Jesús, pero solo en los casos de fornicación e infidelidad, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, si ocurre esto, el adulterio ya fue cometido. Si hubo el divorcio, esa persona está libre, es lo que yo entiendo. Y así Dios bendice. Amén, Jesús. Vamos a la segunda pregunta. Doctor, Satanás escucha nuestra oración. Si tú haces la oración bien alto, él la escucha. Y la mía es buena que la escuche. Porque seguro que se va a morir de rabia. Él no podía pedir perdón. Él estaba en mis manos. Si me equivoqué, Padre, por favor, perdóname en el nombre de Jesús. Y cuando uno confiesa y pide perdón, el Señor es fiel y justo para perdonar. Fue perdonado, se me escapó, porque Dios no permite. ¿Entendió? No tenga miedo, de nada sirve. No voy a confesar porque hice algo malo. Y si la confieso, el diablo sabe que usted hizo algo malo. Fue él quien lo usó. Señor, ahora quiero decirte lo siguiente. Hice esto, hice lo otro, me gustó, no me gustó, me molesta. Explíquele todo. Y yo estoy arrepentido. En el nombre de Jesús yo te pido, perdóname. Está perdonado. Si lo dice de corazón, y es bueno que el diablo lo escuche. Ah, doctor, pero si es una tentación lo que estoy sintiendo y lo voy a decir, es él que está haciendo la tentación. Señor, quiero decirte a ti que estoy tentado así. Es bueno hacerlo, otras personas no lo tienen que oír, porque quien fue tentado no pecó. La Biblia lo dice, Jesús fue tentado en todo y no pecó, hermanos. Se peca cuando se cae en la tentación. Y me gustó y lo he aceptado, pero hoy yo no quiero más. Y quiero que tú, Señor, me liberes de esa tentación. Y de mi participación en eso, quiero que me perdones en el nombre de Jesús. El Señor Dios entra en acción y lo perdona y lo limpia completamente. Déjeme orar ahora por quien necesita una bendición en casa. Padre, yo vengo en el nombre de Jesús a pedirte la bendición por quien está en casa. Y suplico la ayuda de los altos cielos. Manda tu poder, manda tu actuación santa ahora y haz milagros, Señor. Yo voy a bendecir a estas personas en tu nombre, oh Dios mío, para tu gloria, como ministro de la palabra de Dios. Yo paralizo todas las acciones del infierno en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, en las finanzas, en la familia de esa persona y en todo lo que la toca a ella. Y digo mal, fuera, desaparece en el nombre de Jesucristo. Y usted dice, amén, Jesús. No volveré